Muchísimas gracias, Francisco. Creo que has dado una de las conferencias más maravillosas que yo recuerdo mucho tiempo, y creo que la gente te ha seguido con entusiasmo y con atención. Además, una conferencia tan bien estructurada, articulada, lanzando esas hipótesis que quieren convertirse en tesis. Estamos muy fuera de tiempo, pero por lo menos tenemos algo de tiempo para una pregunta, un comentario, una reflexión, si alguien quiere decir algo. Sí, Álvaro. Sí. Buenas tardes a todos. Bueno, primero, felicitar con todas mis fuerzas este estupendo trabajo de investigación, no solamente del cuadro, sino en toda tu carrera profesional en cuanto a las Vírgenes de Guadalupe. Me parece absolutamente apasionante. Yo creía que sabía algo de la Virgen de Guadalupe y ahora me acabo de dar cuenta que no tenía ni idea de nada. De modo que se me ocurren muchísimas preguntas. Pero quisiera hacer 3 comentarios. Primero, en el archivo de Revillagigedo estoy convencido que tiene que haber muchísima documentación en torno a este cuadro. Quizás sea una documentación privada, pero estoy seguro que ahí tiene que haber documentación que aclare un poco el viaje de la Virgen de Guadalupe de México a España y por qué. En cuanto a la ubicación de la capilla de Guadalupe que acabas de explicar, estoy de acuerdo contigo, que me parece que es que no sabía yo que la capilla había sido en honor a la Virgen de Guadalupe extremeña y no a la guadalupana mexicana, ¿no? El segundo tema es que en algún momento se decía, se supo, se escribió en la prensa sobre todo, de que esta Virgen iba acompañada de un retablo, de un tríptico, era un tríptico. Entonces yo quisiera saber si se sabe algo de la idea de ese tríptico, si ese comentario es veraz o no. Y luego la tercera, ya que es un poco más anecdótica, que es en cuanto que siempre me llamaba mucho la atención a mí desde pequeño el número de las estrellas, que siempre se decía que era un número exacto, ¿no?, en el manto de las... Entonces cualquier copia, pues que si faltaba un número de la estrella, sí, pues ya se sabía que aquello era como sospechoso. Bueno. Sí, le voy a responder muy brevemente. Sí. Bueno, muchas gracias. Nada, por supuesto, gracias a usted. Mire, yo una de las fuentes que he consultado, evidentemente, es la obra de Lucía Fernández Secade sobre la casa de Valdés, donde ella investigó el archivo de la casa y dio a conocer pues la información que había localizado vinculada con la casa, y de la capilla pues no aportó más datos de lo que ya se conocía, especulando también con ese vínculo americano. Y en este sentido ella nos da a conocer o nos dice que Pedro de Valdés quiso dar o dio un tríptico de pintura que trajo de Flandes para que fuese colocado no en esa capilla, porque según consta luego en el testamento que ella mismo transcribe, el tríptico iba para la capilla del enterramiento de la familia en la iglesia de San Pedro. Por lo tanto, ese tríptico de Flandes, que está en la documentación, debió ir no a la capilla Valdés de Guadalupe, donde, además muy extraño porque se instituyen 3 fiestas en esa capilla, y eso también está en la documentación que ha publicado Juan Díaz, en honor a San Antonio, a la Inmaculada Concepción y a San José. Lo evidente es que hubiese habido fiestas o que hubiese habido una presencia más de la Virgen americana, sobre todo a posteriori, no en ese momento, ¿no? Entonces es verdad que hay una serie de lagunas documentales que el día que podamos acceder al archivo familiar, pues intentaremos dilucidarlas. Y el tema de las estrellas forma también de tantas supersticiones que hay y se han escrito, porque hay quienes dicen, pero eso no está documentado científicamente, que lo que aparece plasmado en el manto de la Virgen de Guadalupe es las constelaciones, el cielo, tal y como se vio en la noche en la que el indio Juan Diego subió al cerro para cortar las rosas. Entonces lo que estamos viendo ahí, si unimos las estrellas, son las constelaciones del cielo que en ese momento había, según se han hecho los cálculos astrales. Pero eso es como la bandera de México en las alas del indio, la imagen de Juan Diego con las pupilas, las han ampliado y dicen que está a la sombra el perfil de Juan Diego que la está viendo. Son supersticiones, yo me fundamento en la ciencia y creo que dentro del conocimiento que tengo me puedo atrever a especular y a hacer hipótesis, siempre, por supuesto, fundamentadas, ¿no?, como deben ser. Bien, muchas gracias. ¿Algún comentario más? Sí, me gustaría una pregunta más sencilla. ¿Cómo viajaba esa Virgen? En la obra, en la
Mira, gracias. Las vírgenes o todas estas imágenes guadalupanas viajaban, según tenemos documentación de algunas, enrolladas. Los lienzos se enrollaban y se metían como una especie de fardos con paja o en unos estuches para que no se estropearan, y luego una vez que llegaban aquí se desenrollaban y se le ponían las cañas que dicen los archivos, las medias cañas, las molduras, se enmarcaban aquí. No venían el cuadro, sino que venían enrolladas y probablemente pues en algún petate o en algún baúl. Por lo tanto, era equipaje particular del pasajero. No venía consignado en aduana. Según la aduana se consignaba la mercadería, es decir, los productos, el cacao sobre todo, la plata, productos que generaban pues, un volumen de comercio y que estaban fiscalizados, pero un lienzo guadalupano pues no. Yo he intentado buscar en el archivo de India si los Valdés, allí en México, quisieron traer a Guadalupe para fundar alguna capellanía o alguna, pero no he encontrado esa documentación. Yo creo que fue un objeto que lo trajeron como algo devocional, privado e íntimo, y que una vez que llegó aquí, ellos quisieron darle un lugar de culto privado e íntimo, en la capilla familiar, y que además daba la casualidad que estaba dedicada ya a la Virgen de Guadalupe. Por lo tanto, venía perfectamente el hecho de que una Virgen de Guadalupe de México rematara la historia familiar, ¿no? Además, bueno, lo he dicho anteriormente, también Lucía Fernández Secade nos habla de un antepasado de un tal Jordán Valdés que era muy devoto de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, a mediados del siglo XVI. Bueno, Isabel la Católica, Carlos V, bueno, el santuario de Guadalupe era importantísimo, y sobre todo en el ámbito cortesano y de la nobleza. Por lo tanto, esta familia, que además tenía ansias de nobleza y finalmente lo consiguieron, lo he dicho después, Catalina Vigil y Alonso Ramírez, su hijo primogénito, Carlos Ramírez y Vigil, es el primer marqués de San Esteban del Mar, que es el título que Felipe V le concede en honor pues, a su tío, a un antepasado, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Francisco, por esta magnífica conferencia. Reitero mi enhorabuena. Gracias a Álvaro por su generosidad. Yo estoy a su disposición por el correo electrónico, bueno, en Sevilla, evidentemente, si están interesados en el tema. Bueno, el libro se puede, aquí no he traído para vender, pero está disponible en cualquier librería porque está en distribución. Por lo tanto, pues pueden... Gracias a todos ustedes por venir, y el próximo jueves la parte 2 de este ciclo de conferencias. Juan Díaz, un historiador que ha citado Francisco a menudo esta tarde, nos dará una conferencia el próximo jueves a las 7, precisamente sobre el conjunto palacial de los Valdés en Gijón. Así que les esperamos como hoy. Muchas gracias.